Shalom, Mecenas. Shalom. Sí, en esta semana vimos ya el final de lo que es Esther. em, y, y también vemos como tefila que hace ella en la que busca al Eterno. Y, y nos dice que pues, ella pide para que la fuerza del Eterno que no caiga sobre en manos de los enemigos del pueblo, sino que sea justo lo que, lo que ocurra y que se pueda liberar al pueblo, que pues, ella sabe qué es la causa, que, 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 que son las faltas que ha tenido el pueblo durante el tiempo, pero pide para que no sean los enemigos los que nos juzguen, sino Él. Que es algo que podemos ver que también ocurre cuando mismo David falla en, en, en hacer el censo al pueblo y que le pide a el Eterno que sea Él quien lo juzgue, en lugar de las otras opciones que le da, que es que haya plaga, muerte, o que, o que caiga sobre las manos de los enemigos por unos días. Entonces él elige estar eh, bajo, bajo la mano del Eterno. Y eso hace que pues en sí baje un ángel y empiece a hacer daño al pueblo. Y eso es algo que hay que también contemplar, que es que cuando tenemos autoridad y, y más si somos reyes, es que hay alguien que paga los platos rotos cuando nosotros fallamos. Y, y es algo importante ya que nosotros estamos con un como llamado a ser reyes. Entonces, una, una parte de eso es que seamos lo suficientemente maduros como para poder entender que nuestros actos están con, con una como consecuencia de lo bueno y de lo malo que hagamos. De todos nuestros actos hay hay una como respuesta que cae sobre los que están bajo nuestro cuidado. Entonces, por eso mismo hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros hacemos. Y en este caso, eh, nosotros podemos ver cómo durante la historia de los reyes que ha tenido el pueblo ha habido unos buenos, otros malos, pero siempre cuando el rey era malo, generalmente el pueblo se hacía malo, también se puede decir, porque lo seguían. Y, y cuando el rey era bueno, al contrario, e- era como de que todos empezaban a buscar al Eterno. Y eso quizá no debería ser así, de que nos como guiemos por lo que hacen los otros, aunque es cierto que es algo muy normal que eso ocurra. Entonces, no hay que solo pensar en que nosotros sigamos como a un líder o a como alguien que nos diga si nosotros creemos o no en algo, sino que hay que tener también
nosotros mismos, nuestra propia voluntad y criterio al, 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 al elegir en lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, eso es algo que, que podemos ver en, en estas parashot, ya que, ya que vemos como Pablo o Shaul, él va a como una zona griega donde, donde hay muchos ídolos paganos. Era un pueblo diferente con otras como creencias. Y él dice que a sus adentros estaba como incómodo. Pero cuando él empieza a como hablar hacia ellos, él lo que hace es que les da un halago, porque dice que pues que pues él puede ver que son muy fuertes en su fe, que pues creen mucho, ¿no? Ya que por todas partes había como símbolos, estatuas. Entonces, él dice eso. Eh, no porque él crea en lo mismo que ellos creen, pero él ve su fe y ve que está ahí dentro. Entonces, él busca una forma en la que pueda ir hacia esa fe interna y, y poder atraparla, ver, ver así como ser como como pescador de hombres, donde él elige la como carnada correcta para que puedan estar atrapados, no se puede decir. Entonces, él ve que pues ellos creen, pero que, pero que creen en ídolos. Entonces, él ve que entre sus ídolos hay uno que es el Dios desconocido y les dice que a lo que ellos no conocen, él sí, y es a lo que los quiere invitar a que lo conozcan. Y dice de que al, al que no conocen ellos es todopoderoso, el que, el que, el que, el que hizo todo y que no necesita de manos humanas eh, para que lo puedan formar, ni para que lo puedan adorar. Eh, ya que él no es un hombre para que necesite de eso, sino que es mucho más fuerte y mucho más poderoso. Y que más bien él en su, en su como bondad, él nos ha puesto en, en este mundo, en esta vida, para que lo busquemos a él y que sea una como búsqueda como a tientas, como cuando los que usamos lentes, cuando se nos pierden los lentes, puede ser un poco extraño que pues lo como buscamos con la vista, pero es lo que nos falla. Entonces, eh, así que generalmente cuando es así, buscamos con las manos, ¿no? Como poder buscar la forma de los lentes. Entonces, dice que sea una como búsqueda así, a tientas, porque no lo vemos, porque estamos ciegos. Pero cuando uno como busca a tientas, lo que está buscando es la forma. Entonces, nosotros no podemos ver al Eterno, pero sí podemos ver a su cuerpo, ver
sus obras, ver sus grandes montañas, sus ríos, sus bosques, ver a la bondad de las personas. Eso sí lo podemos ver. Y ahí nosotros podemos ver no solo al Eterno, sino su firma de que Él estuvo ahí, de que Él fue quien lo hizo. Y, y también donde más lo podemos encontrar a Él es es en su palabra, en su Torah. Y es por eso que si nosotros lo buscamos, nosotros debemos buscar también en su palabra, en su Torah. Y es algo de lo que nos habla mucho el, el salmo de, como esta vez que es largo, es el más largo, pero si como podemos buscar entre las muchas palabras, podemos ver que es la, y la, la historia de la vida de un creyente que dice que él busca al Eterno y que busca en su palabra. Entonces vemos que nos cuenta las bondades y las amenazas a las que se enfrenta. Dice, por ejemplo, que él estudia y él estudia y busca en su palabra, que la palabra es su más grande tesoro. Él también pide entendimiento y, y pide también que su vida pueda estar en rectitud, que no se pueda desviar hacia lo que ve que es el mundo los, o los como lo que dice que son los soberbios o los malvados. Entonces vemos que también él, gracias a la palabra, bueno, sí, él puede ver la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que nos da, lo que nos da la palabra. Nos da esa como espada que parte entre lo que sea, eh, eh, entre lo que es bueno y entre lo que es malo, entre lo que busca el Eterno y lo que no. Y también entre lo que entra parte de su plan como en la parte de bendición y lo que entra en su plan pero en la parte de maldición. Entonces vemos esos dos caminos que se abren en los que nos da la forma de poder andar en ellos. Y aquí también vemos que él pide que en su en su boca haya verdad, y que de su boca se pueda alejar la mentira, que no sea como mentira lo que haya, sino que haya verdad. Y también entre lo que vemos que lo va como, entre lo que vemos que lo va amenazando, es la como mentira, pero también la vergüenza, ya que en muchas partes dice que él no quiere sentir, no, no quiere sentir pena o vergüenza de la palabra del Eterno, ni que esa pena o vergüenza sea lo que lo haga detenerse en seguir
en seguir hablando y es estudiando la palabra del Eterno. Entonces, vemos también que las burlas es algo a lo que le teme o a lo que se ve amenazado, de que se burlen, porque es algo que pues ocurre mucho, que si nosotros muchas veces como creyentes decimos que pues dedicamos un día entero y más que es en sábado a la palabra, suele ser burla para los otros. Ellos se burlan porque creen que son como mejores o que nosotros somos poco inteligentes por hacerlo. Eh, pero pues vemos que eso es parte de lo que es el camino, ese camino que nosotros podemos elegir, porque son dos caminos que no se juntan y que no van hacia el mismo destino. No se puede de que pues un día busquemos dar frutos buenos y al día siguiente frutos malos, porque nuestro fruto es un como resultado de lo que somos nosotros, de lo que hay dentro, ¿no? Entonces, si lo que hay dentro es un fruto bueno, es un árbol bueno, entonces da frutos buenos. Claro, siempre hay fallas y hay frutos que no salen bien a veces, pero, pero el árbol es bueno y da frutos buenos. Pero si vemos que un árbol vez tras vez da frutos malos, no solemos esperar de él frutos buenos. Entonces vemos que es por eso que cuando uno elige lo que va a hacer, entonces generalmente se vuelve como reacio a los otros, a los del otro camino, porque pues ellos no te entienden y ellos no te van a poder dar la bienvenida cuando tú les digas shalom, ni te como van a dar el saludo si, si, si ven que tú te vas haciendo más y más diferente de ellos. Y eso es parte de todo. Em, y las burlas, envidia también dice que él como recibe mucho. Y es que hay que como considerar que muchas veces ese tipo de como ataques no son porque los merezcamos, ni porque les estemos haciendo un mal de forma directa, porque no es así. No le estamos haciendo algo malo a ellos, pero sí lo que estamos haciendo es que estamos iluminando la oscuridad que tienen y, y estamos haciendo contraste. Entonces ese contraste es lo que les molesta. Dicen, ¿y por qué tú eres así y yo no lo he podido hacer? O, o tú por qué estás feliz si pues todo está como desgracia, si las cosas están mal en tu vida, ¿por qué estás feliz y por qué estás fuerte y por qué sigues adelante y por qué no te rindes todavía? Y eso es lo que pues ellos no ven,
no ven de dónde es que pues, eso puede venir y no ven también por qué lo que pues, ellos creen que es de donde viene el poder y la fuerza, por qué está tan lejos de ellos y por qué cuando lo tienen incluso no lo sienten así. Y es porque nuestra fuerza no es nuestra y nuestro poder no es nuestro, sino es de algo mu- mucho más grande y más fuerte que lo que nosotros podemos ser. Y eso les da miedo, les da envidia. Y es algo que nosotros debemos de poder aprender a manejar y a poder vencerlo, porque así como estamos llamados a ser reyes, es también a que podamos ser vencedores. Y si no hay retos, si no hay enemigos, entonces no los podemos vencer. Además, eh, eh, además vemos como él en el Salmo dice cómo él estudia día tras día y que hace tefila hasta 7 veces o 4 veces todos los días. Entonces vemos que es alguien que es como devoto, pero aún así vemos como también entre las bendiciones, entre lo que dice que es bueno y entre lo que da gracias, dice también cómo hay ataques, eh, cómo lo van como de, de, de que lo siguen hasta reyes fuertes, gente, digamos, fuerte, y que lo siguen, que lo atacan, que lo van abucheando y que le dicen cosas malas. En- y eso es por la parte de los otros, ¿no? Y eso hay que como verlo de que no es que nuestro camino o el camino que nosotros decidamos avanzar sea el que es más suave, sino lo contrario, es el que es mucho más duro y mucho más áspero y mucho más lento y más in- es que no es injusto, pero se puede sentir así, sino que es mucho más justo, pero es una justicia más alta de la que podemos muchas veces entender fácilmente. Porque muchas veces va, nosotros vamos a poder ver a gente buena, a gente que estudia la palabra, que se puede dedicar su vida entera a eso y que vea cómo su familia los deja o que está enfermo o que no puede andar o que le falta algo, una pierna o que nunca tiene dinero o que está falto de algo. Y uno podría decir, oye, pero entonces, ¿cuál es la como recompensa que tenemos si pues ocurre esto? ¿No se supone que este sea el camino fácil? ¿No se supone que sea la parte bonita de la vida esta? Y si lo es. Y la parte bonita es de que podamos ver lo que es de verdad, de que nosotros podamos estar, dejar, dejar de estar ciegos, sino poder despertar y poder ver más allá de lo que los otros ven, más allá de la oscuridad y más allá de las escamas
que pueden cubrir sus ojos. Y eso nos dice la palabra que lo que causa la ceguera es la, es la idolatría. Y esto es algo que en el tiempo de Pablo era muy como visible, ¿no? Y en los tiempos bíblicos donde pues los ídolos eran físicos, eran de mármol, de barro, de piedra, de madera, eran muy visibles y eran entre más visibles, mucho mejor. Aunque hoy a los que nosotros podemos de verdad llamar ídolos, no son visibles o no lo parecen. Hay veces en las que se ven como hombres, eh, y hay otras en las que se ven como nada, sino que son invisibles, pero son ideas que nos tienen atormentados o son, o son aparatos que nos tienen atormentados, donde ya no podemos dejarlo y somos esclavos a veces de lo mismo que nosotros creamos. Y es que, y es que nosotros podemos también ser, ser libres de eso, ser libres de verdad de nuestras cuerdas que nos atan como es nuestra carne, nuestras, como nuestra oscuridad o nuestra propia debilidad, que nos hace solo como buscarnos a nosotros mismos. Así como nosotros podemos decir que pues los animales quizás son poco como, son poco civilizados, podríamos decir, ¿no? O como dicen muchos. Pero también hay personas que es lo que nos separa de como los animales. Si, si nos comportamos así como ellos, o hay veces que hasta de forma peor, donde nosotros buscamos hacer daño a las personas solo porque no nos cae bien, que pues eso, si lo pensamos, no tiene sentido. No hay como sentido de que solo porque uno no percibe bien a alguien que le queramos hacer daño. Y es que como dice también el texto sobre que él mismo recibía entre las como burlas, amenazas, burlas y entre lo que también cuenta, está también lo que es la convivencia, donde él es como atacado, ¿no? Entonces, el como camino de quien busca eh, a, como Adonai no es el más grato, ni el más suave, ni el mejor pagado, diríamos, sino, o al menos si lo vemos de la forma en que nos dice el mundo que lo veamos, si nos dice que lo veamos conforme a cuánto llega a nuestra cartera o como qué tanto somos felices de la forma que se ve en las películas. Pero quizás si nosotros podemos buscar más adentro la palabra, podamos ver que somos felices y y que somos llenos de bendiciones, que son esas pruebas y esas
y esos como pues enemigos que llegan. Esas son nuestras propias bendiciones y son nuestras propias muestras de que el Eterno está con nosotros, que nos pone escalones en nuestro camino para que nosotros podamos subir y estar más cerca de Él. Entonces, y eso lo podemos ver también en lo que es el texto de Hechos de Geburot, donde hay, do- donde pues, ellos van a como una zona, como otra zona griega, y ahí a los que les dice la palabra no les gusta y buscan hacer alboroto entre la gente y los buscan atrapar. Esto vemos que no, que es una muestra de como de la forma en la que responden, que no es con la misma palabra, ya que no les pueden responder así. No hay forma de que que les puedan refutar lo que dicen. Así que buscan la forma más básica y más simple y más instintiva, que es la fuerza, el buscar hacerles daño. Así que pues ellos se van de ahí y van hacia como otro lugar. Y en ese lugar dice que hay un tipo diferente de creyente, donde, donde pues ellos aceptan la palabra fielmente, pero no solo eso, sino que eh, estudian eh, día, día a día la palabra para y ver si realmente lo que dicen es cierto. Entonces vemos que eso es algo que lo muestra la palabra porque es algo que es bueno y es a lo que nosotros deberíamos aspirar, a que cuando nos cuenten algo, cuando nos digan algo de la palabra, que nosotros digamos que pues eso donde está escrito y sus bases cuáles son y que, y que su base sea la misma palabra, porque la palabra es la que da la base. Y no solo para nuestra fe, sino para nuestra vida debería ser. Y que así como el que está en el Salmo, que él vive día, día tras día la palabra, así nosotros. Eh, pero también vemos también cómo en esa misma ciudad, en esa otra ciudad, van los de la vez pasada y los siguen para hacer lo mismo, buscan destruir. Y es así como vemos que hay dos pueblos. Está el que busca construir y el que busca destruir. El que busca plantar y el que busca es, es estropear lo que se sembró, que busca quitar esa como semilla, esa palabra, y que no esté ahí. Entonces son como son como cuervos, diríamos, que solo esperan a que ya no haya nada para que puedan ir y como atacar, ¿no? Pero no es de la forma en la que se hacen las cosas, esa. Pero así es. Hay dos formas de ser, hay dos pueblos y sí, quizá hay también personas que no hay forma de que nosotros podamos meter a como alguien en es bueno o es malo. En primera, porque nosotros no tenemos ese poder, no somos jueces
ni somos nadie para que podamos juzgar a como alguien, ya que ese en sí es la primera falta que tuvo, que tuvieron en el huerto del Edén, donde dice el nombre del fruto que es del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar decir qué es bueno y qué es malo en, en base a lo que nosotros creemos, es cuando empezamos a hacer un juicio injusto sobre los otros, porque no se basa en lo que nos habla el Eterno, sino en lo que nosotros creemos. Y ahí es como juzgar eh, el arte siendo ciegos. No lo podemos ver y no somos un buen juez de eso. Entonces, más bien a lo que nosotros debemos ir es a que sea el mismo, es a que sea el mismo Eterno el que juzgue. Y es que eso es lo que hace. Él, él juzga. Él dice la palabra que está sentado sobre un trono de justicia. Y así es. Él es justicia y nosotros no. Así que no es nuestra parte el que busquemos ser jueces. Eh, y así también podemos ver cuando van a lo que es, cuando se encuentra Shaul a los que son Aquila y Priscila y a Apolos. Apolos dice que él era un como creyente fiel y con mucha elocuencia. Eh, pero pasa de que él solo conocía el, el bautismo de Juan o de Johanan. Eh, entonces, cuando él empieza a como poder hablar y así, eh, ven que ven que le falta, que no tiene todas las piezas, pero que pues habla con fuerza. Entonces van y le cuentan lo que le faltaba de la historia y lo que le faltaba, que era quizá la parte más importante, pero no era necesario para que él pudiera hablar desde antes, ya con esa firmeza de que había una forma mejor de ser y de que nosotros deberíamos de aspirar a hacerlo, a ser parte de los creyentes del Eterno, de buscar ser su novia y de ser victoriosos sobre lo que se nos enfrenta. Y hay algo ahí que es de que no importa si no sabes todo o porque no lo vas a saber. Y no importa si no eres eh, el que, el que te dicen que tú puedes hablar o el que dicen que es el como correcto, sino que si tú lo puedes hablar, habla. Si tú tienes una voz, úsala. Y si tú tienes unas manos, úsalas también para que las obras del Eterno sean hechas. Haz que tus manos den, den, den esa justicia, no la tuya, sino la de el Eterno, porque Él está en ti. Y tú puedes ser como ese guante, que tú no eres el que hace las cosas, sino es la mano.
porque nosotros somos huecos si solo somos nosotros mismos, pero somos llenos si Él está en nosotros. Y si Él está en nosotros, entonces no somos nosotros, somos Él. Entonces nosotros podemos dar palabra, nosotros podemos dar un como testimonio de lo que es el Eterno. Si nosotros nos vamos pareciendo más y más a Él. Y, y eso de la forma en que se logra es buscando su palabra, estando con nuestros hermanos, buscando que la crezca y no que se pueda destruir, buscando que los desamparados puedan tener esperanza. Eh, y hay también algo que nos cuenta de como esta misma línea en el Tejilim, que nos dice cómo él dice ser más sabio que sus enemigos y más sabio que sus maestros y más sabio que los ancianos. Y eso todo gracias a su palabra de el Eterno, ya que es más sabia que ellos y es la que le ha dado más sabiduría. Y la sabiduría dice la palabra, es el temor al Eterno, a Yahweh. Ese es el como principio de la sabiduría. Y si nosotros podemos movernos así, dice que él, que él cuando está cerca de su palabra, dice que sus pasos son, son como llenos de luz, de que no se mueve a ciegas, que no se mueve a tientas, sino que sus pasos están iluminados por su palabra. Y dice también que él se va como pues apartando de los que buscan el mal. Y eso es que él que se va buscando, que se va como buscando santificar. Es como el que hace voto, donde él se va como apartando de los muertos y que no toma vino o como una bebida embriagante, ni pasas. Eh, y eso lo hace porque ya está más lejos de la muerte y no busca la muerte y no busca que su propio placer y que su propia búsqueda de esas dulzuras humanas sea lo como único que él pueda tener, sino que pueda tener más, porque generalmente si nosotros solo empezamos a como buscar las alegrías del mundo, entonces eso nos va como emborrachando y nos vamos solo como pensando que eso es lo mejor y que pues eso es a lo que podemos aspirar y que es al- a- y que pues eso es todo. Y eso no es así, sino que estamos borrachos. Estamos llenos de las drogas del mundo que nos han como llenado de que si consumimos más de lo mismo, más del mundo, vamos a estar algún día satisfechos.
pero no es así porque solo estamos comiendo humo y puro vacío que no nos llena nada. Y así también podemos ver que Él cierra en el Salmo, que nos dice que Él está en paz, aunque alrededor hay como muchos que lo van acosando, que lo buscan su mal. Él está en paz. Y eso es lo más grande, ya que nosotros podemos ir en medio de como una guerra y estar en paz, estar, eh, estar en paz porque estamos en Él y porque sabemos que así lo que pase sea bueno o sea malo, solo Él lo sabe si es así. Solo Él sabe si es bueno o si es malo de verdad. Y así nosotros podemos dejar de estar dentro de el mundo inundados y eh, solo llenos de esa agua que no nos da vida, sino que nos está asfixiando, que nos está ahogando y estar fuera de ella y poder ver desde lejos y ver que no pasa nada si no se logra todo y que no pasa nada si hay como tragedia, porque así pasas, es parte de la voluntad de, es parte de la voluntad de Él y que nosotros podemos ver solo lo que está frente a nuestros ojos y no podemos ver quizá por ver, por ver tanto a la corteza de los árboles en veces de solo nues- nuestra propia corteza de nuestro propio árbol, pero sí quizás por ver solo como cortezas, dejamos de ver el bosque y ese bosque es mucho más grande y es mucho más rico y es mucho más largo que nuestros días, mucho más grande que nuestras vidas y mucho más importante que nuestro gozo, incluso. Aunque no por eso no hay gozo, sino que ese es nuestro gozo, porque incluso cuando pues uno se da cuenta de lo corto que es nuestra vida y de lo corto que es nuestro tiempo, nosotros podemos ver ahí que la misericordia de el Eterno es grande y que nos da una vida, nos da comida, nos da techo y nos da muchas delicias que eh, están ahí para que las podamos disfrutar y no las necesitamos comprar, no las necesitamos comprar incluso, sino que están ahí, son gratis, pero hay veces en las que lo que es gratis es más costoso de poder encontrar y hasta de poder conseguir. Entonces, hay que nosotros buscar esa palabra y nosotros buscar esa paz a la que ese como creyente atormentado, pero feliz, que nos cuenta el Tehillim 119, sea más parecido a nosotros y que nuestra vida hoy pueda ser así. Entonces, entonces, entonces,
Baruch Hashem, gracias al Eterno porque nos ha como tenido aquí para, para este momento y para este día y para este Shabbat en el que estamos aquí. Baruch Hashem. Amén.